la hoja de ruta de nosotros, que le llamamos hoja de ruta, son pasitos que nosotros vamos a generar o vamos a hacer para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Por ahí te puedes saltear uno, te salteas otro, pero generalmente son los mismos eh, pasos que vamos a estar haciendo en esta situación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos que saber dónde estamos posicionados, básicamente la visibilidad que nosotros debemos tener, obviamente en ese sentido, oportunidades laborales son estas, por ejemplo, una donde vos decís que voy a tomar un curso, voy a tomar una capacitación, voy a ir a una entrevista o entre más entrevistas pueda llegar a generar mejores condiciones o mayor estadística de recursos voy a tener como para poder conseguir e incluso en las mismas entrevistas te van a generar esa misma experiencia de que vos vas a ir a una entrevista, te puede ir mal. ¿Y qué nos pasa generalmente a aquel cuando va a su primera entrevista, segunda, tercera? Dice, no sirve, la verdad me fue re mal, la verdad no tengo ni idea, la verdad me preguntaron esto y no tenía ni idea o no sabía. Y eso es parte del aprendizaje, o sea, hasta las entrevistas te van haciendo que uno vaya agarrando cierta experiencia. Vas a una segunda entrevista, una tercera entrevista y vos decís, che, lo que dije en la primera, en la segunda ya no lo digo porque me pasó tal cosa, hasta que de repente tuviste muchas entrevistas y obviamente cada entrevista que vas a ir teniendo o que se va teniendo son más profesionales incluso, ¿sí? Entonces, no solamente el trabajo que uno va a generar, sino a la hora donde va a ingresar, termina siendo más exigente en ese tipo de entrevista, que ya desde la entrevista arranca a saber si es exigente o no la empresa donde va a ingresar. Entonces, siempre mi consejo es, che, no tengan miedo, no tengamos miedo nunca de iniciar o de decir, y voy, no voy, me fijo, y che, fui a esta entrevista, me fue mal, no voy a ir a la próxima porque seguro me va a ir mal. No, o sea, uno cuando inicia en esto, inicia así, a los golpes, inicia un poco acá, allá y tratar de, eso es lo que te va a forjar o eso es lo que genera un filtro del profesional que sigue o el profesional que se queda y busca otra cosa. Y aquella empresa que te va a contratar, obviamente, busca lo que es un currículum vital en este caso, para poder evaluarlo, para poder saber, es como el primer filtro que nosotros o aquella persona van a tener. Y siempre que nosotros armemos un currículum, nos tenemos que también tratar de posicionar del otro lado, es decir, che, ¿a dónde lo voy a presentar? ¿A quién se lo voy a presentar? ¿Cuál es la tarea o el sector? No es lo mismo, obviamente, un curso, un currículum que vaya a presentar, no sé, para comida o un lugar de alimentos, como para seguridad y higiene, un lugar de metalúrgica como para seguridad y higiene. Entonces, eso está más que claro, eso es como el principio o lo básico que nosotros vamos a tener a la hora de armar un currículum. Lo primero, ¿a dónde va a ir dirigido en ese sentido? Que tenga una estructura clara. ¿Qué pasa? La mayoría o muchos de los currículums muchas veces tenés mucha información y a veces información de más que estamos brindando, o incluso cuando uno va a armar ese currículum, directamente dice, bueno, voy a poner todo lo que tengo, lo que hice hasta cuando vendí, no sé, figuritas en la esquina para que sepan de que soy buen trabajador. Y eso es un gran error para aquel que va a buscar un trabajo formal en una estructura de una empresa. Tiene que ser lo más relevante siempre y lo mejor para que dé impacto. Entonces, por ejemplo, si vos has trabajado o si uno trabajó, yo doy mi ejemplo. Yo he trabajado en lo que es la carrera de seguridad y higiene, uno va a pasar por muchos lugares, yo más o menos te voy contando de mi experiencia.
Yo en seguridad y higiene llevo más o menos unos 10 años. Básicamente llevo 7 años, 6 años como técnico y básicamente 4 años como licenciado. Entonces, hice como todo el caminito de un principio. Incluso me hace un poco acordar cuando yo inicié en seguridad y higiene. ¿Por qué? Porque yo arranqué en Buenos Aires trabajando y no tenía ninguna red de contacto. No tenía ningún allegado, no tenía una familia, no tenía nada. Y yo en ese momento que agarré, me metí a Facebook, me acuerdo, y busqué cursos, y en ese que busqué cursos, apareció alguien que brindaba un curso, y me inscribí. Y vine y fui, y esa persona me metió a un grupo de seguridad y higiene, esa persona empecé y ahí a buscar, y desde ese grupo me pasaron a otro, y entre eso que iba avanzando, aparece una oportunidad laboral, yo le escribo a esa persona, me contratan y ahí arranqué. Y desde ahí nunca más paré, para serte sincero. Entonces, ahí es lo que hablábamos anteriormente, las oportunidades, ¿viste? El tema de oportunidades, que podamos ser visibles, ¿sí? En ese sentido. Pero bueno, sobre todo poder ver las oportunidades para después poder tener ciertamente un crecimiento en eso. Y obviamente esas oportunidades no vienen solas, van a ir siempre acompañadas de nosotros a la hora de querer avanzar o a la hora de ser más profesionales o lo que vos estás haciendo en este caso. Decir, che, tomo este curso, voy y veo, voy y busco de dónde puedo encontrar, ¿me puede servir? Sí, no, puede que no lo sabemos en ese sentido, pero cuando vos veas y aparezca esa oportunidad, decís, che, sí, la verdad sirvió. Como yo te comento de mi experiencia en ese sentido. Yo hoy agradezco haber visto ese curso y haber ido, y en ese tiempo te digo que éramos, el que tomó, me pasó igual, éramos 2 personas nada más tomando el curso, me acuerdo. Y a partir de ahí avancé, tomé, como te digo, mi primer trabajo, y de ahí al otro año arranqué la licenciatura y la terminé en Buenos Aires. Entonces, como que ese tipo, es ahí donde nosotros siempre apuntamos a poder brindar estos tipos de consejos, estos tipos de cursos a personas que recién inician. ¿Por qué? No sé si a vos te habrá pasado alguna vez también, donde nosotros tenemos diferentes tipos de personas a la hora de recibirnos. Y a la hora de recibirnos vos tenés aquel grupo de alumnos que inicia y dice, che, ¿qué voy a hacer? Como el que estuvimos hablando, el que tiene incertidumbre, el que no sabe cómo va a insertarse. Y después tenés aquel grupo también que dice, listo, ya me recibí, ahora salgo a la esquina y ya tengo que tener trabajo. Y alguien me tiene que dar trabajo por solo tener título, y alguien me tiene que brindar todo, y alguien me tiene que brindar las herramientas, y vos decís, tan variado. Bueno, hay que ver en qué grupo uno siempre se va a encontrar o va a estar. Generalmente, tiene que ser un currículum estructurado, ¿sí? Yo soy más y esto va a gusto de las personas, tiene que tener una estructura básica, pero también para mí tiene que ser algo que sea llamativo, o sea, que tenga un diseño, que tenga algo que no sea cuadrado o algo que en ese sentido, ¿sí? Cuando se habla de una estructura clara, se habla de que, no sé, la imagen o una foto tuya tiene que ser una foto un poquito más empresarial, arriba, básicamente, formal, clara, visible, ¿sí? No te digo una de carnet. Sí, no. Se entiende en ese sentido. Entonces, arriba el nombre, básicamente. No sé si más o menos se va apareciendo la estructura del currículum que vos tenías. Bien. Bien, ya ahí más o menos ya te da la estructura. Bien, buenísimo. Y bueno, y por lo menos después, ahí puede ir variando un poco, pero puedes poner formaciones a la izquierda o a la derecha. Yo soy más de poner una pequeña presentación de quién soy y demás, y después los estudios que uno tiene hasta dónde ha llegado.
secundario, terciario, universitario y demás. Y después soy, como te digo, a mí, obviamente los currículos van a ir mutando y aquel que va teniendo en esta carrera se va a ir dando cuenta de que puedes durar, y esto va a depender mucho de el crecimiento, volvemos a lo mismo, oportunidades y el objetivo que tiene cada uno a la hora de quedarse mucho tiempo en una empresa. Si llega a entrar, ponele como vialidad, va a decir, che, en vialidad, listo, yo entro, ya me quedo. Pero lo más frecuente que pasa con lo que vendría a ser en nuestra carrera es que siempre vas a ir moviéndote. Entonces mi currículum básicamente, vos, si lo ves, yo no pongo básicamente, no sé, si estuve en una obra 5 meses, 6 meses. Al principio sí, uno lo va a poner, uno lo va a ir poniendo en ese sentido, de decir, no sé, hiciste reemplazo de una obra 6 meses, de ahí pasaste a otra obra, de otra empresa a otros 6 meses, y así vas poniendo, sí, porque es lo principio de tu carrera. Ahora, cuando empezás a acumular un poco más de experiencia y mucho más tiempo, siempre vas a poner experiencias relevantes en ese sentido. Entonces, esas experiencias relevantes sí van a ser las que tienen más tiempo y las que me pueden generar alguna relevancia o un impacto cuando lo lea la otra empresa. Es decir, por ejemplo, no sé, trabajaste en Quilmes. Entonces vos decís, listo, sí, trabajé en Quilmes. Es más relevante a decir, trabajé en la obra de construcción de la esquina de la empresa Juan. Entonces, eso sí, yo he visto muchos currículums donde de repente te ponen, como te digo, todas, no sé, te ponen, trabajé de tal a tal, trabajé. Entonces, yo soy más de que si no son tan relevantes, los saco, pongo que trabajé en Quilmes, no sé, 1 año, año y medio, 2 años, el tiempo que hayas trabajado, pero en ese sentido. ¿Por qué te digo esto? Porque también he visto currículum de gente que, no sé, tiene 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, que es mucho tiempo en ese sentido, pero son currículum que vos empezás a ver y tienen 4 hojas, 4 páginas. Y tampoco sirve eso, realmente. No sirve, podés decir 15 años de experiencia, a lo mejor en el rubro, lo marcás, lo delimitás, en ese sentido es una buena forma de poder hacerlo. O claro, como yo lo hago personalmente, es 2 hojas, sí, porque llevo 10 años, yo no me voy a pasar más de 2 hojas, esa es la realidad, en ese sentido. ¿Y qué hago? Pongo mi primer trabajo, ¿sí? Abajo, al último, en mi estructura, yo primero pongo el último trabajo. Hay gente que pone el primer trabajo a lo mejor y ya está el último para que vayan leyendo desde el primero que tuvo hasta el final. Y hay gente que pone el último trabajo hasta el final. Eso ya es criterio de cada quien. Yo particularmente prefiero que vean cuál es mi última experiencia laboral y después, si quieren ir a ver cuál fue mi primera, que empiecen a bajar en ese sentido. Entonces, en esa formación que pongo yo sí detallo mis últimos 3 trabajos o mis últimos 3 puestos, sí, más o menos pongo título y le pongo año, cuando inicié, cuando terminé, como para que haya una cronología. Y finalmente le pongo, y pongo una pequeña descripción, título por título, así que vendría a ser más o menos en la parte bueno, no sale acá de habilidades, pero diseño profesional o en la información relevante del trabajo, ¿sí? Y después, más abajo, empiezo a poner solamente los títulos de algunos trabajos o algunas empresas donde trabajé en el mismo título. Entonces no me ocupa tanto espacio y le pongo desde cuándo hasta cuándo fue. Y si me salté un par de, no sé, si estuve 1 año en una empresa o que no, vuelvo a insistir, que yo crea que no es tan relevante, lo salteo, no lo pongo, después lo puedo nombrar en el currículum, después lo puedo hablar en la entrevista, perdón, no en el currículum, lo puedo hablar y tengo mayores herramientas como para poder decir.
Y finalmente pones una de las primeras experiencias laborales que tuviste fuerte en ese sentido. No sé, yo te doy un ejemplo. Yo arranqué, eh, si bien yo arranqué en Buenos Aires, mi primera experiencia laboral sin haber tenido matrícula como seguridad y higiene fue para Chiconi, en Veladero. ¿Sí? Eras como en ese momento supervisor de campo, pero hacía las mismas tareas que un técnico de seguridad y higiene. Eh, y yo lo pongo, fue en el 2014 eso, entonces sí, lo pongo como mi primera experiencia laboral, lo pongo como referente o auxiliar en seguridad y higiene, porque en ese tiempo sí se podía, y ya ahí arranca a describir un poco el currículum para arriba en ese sentido con experiencias laborales. Pero súper importante para mí es que siempre tenga una o dos páginas, no más, con la información clave en este sentido, que vendrían a ser, como te digo, estas. Más o menos, siempre he mantenido esta estructura. La primera hoja, nombre, descripción, formación, algunas habilidades que pueden ir al costado. Yo soy más de habilidades que sirven, vamos a decirle. Vuelvo a insistir, personalmente como experiencia en algunas currículos o no, primeros currículos que armaba, ponía como habilidades hobby, por ejemplo. Había puesto, no sé, lectura, deportes y tal cosa. No les interesaba, ¿me entendés? No les interesaba. Una sola entrevista que fui me preguntaron, ¿y qué deporte haces? Y uno piensa y cree que porque hace deporte o porque dice que hace tal cosa, bueno, la empresa te va a tomar como, bueno, este es sano o es saludable o tal cosa. No, y a las empresas realmente después lo van a averiguar o después te lo preguntarán en la entrevista o después tal cosa. Entonces, vuelvo a insistir, a prueba, base y error uno va aprendiendo, va entendiendo y hasta puede ser una parte contradictoria poner ciertas cosas donde vos decís, che, no sé. Me acuerdo que también en uno de los primeros currículums que yo había armado decía que había hecho como en habilidades o en actividades, había hecho o había participado o estaba participando en fundaciones solidarias. ¿Qué les interesa? Me preguntaron, y bueno, ¿y qué? ¿En dónde? ¿En tal? Indagaron en una sola entrevista, me acuerdo que se yo, y me mandó más al muere que otra cosa. Entonces, obviamente, llegué a mi casa, lo quité. O sea, empecé a sacar un montón de cosas. Pero vuelvo a insistir a lo del principio. Nos sirve y siempre les va a ir sirviendo todo tipo de experiencias. Yo soy un convencido, en base a mi experiencia, en no quedarse quieto, pareciera que sea poquito o pareciera que pueda llegar a ser mucho, va a depender de cada uno, pero nunca quedarse quieto, nunca estar en pausa, decir, y mira, porque es poquita plata, no, ni me conviene levantarme. Vas a escuchar muchos profesionales decir eso el día de mañana, vas a ver, y muchos profesionales que van a decir, no, por esa plata yo ni me despierto, ni me levanto, ni muevo el auto, ni muevo un dedo. Bueno, es un pensamiento, ¿es válido? Sí, es válido. Tendrán otra estructura, tendrán otro pensamiento, otra formación, otro trabajo. Yo soy más el de, che, bueno, dale, lo hagamos. Es otra formación, es otra estructura. Sumas experiencias, nunca, vuelvo a insistir, es ahí donde aparecen las oportunidades. ¿Sí? Es ahí donde aparecen ciertas oportunidades y posibles crecimientos en eso. Pero bueno, obviamente que nosotros siempre vamos a estar bajo el miedo, bajo el desconocimiento, bajo todas estas situaciones que nos van a hacer que siempre digamos no o podemos o barreras que podamos tener que nos digan que no. Adaptación estratégica del currículum, bueno, un poco más de lo que estábamos hablando, de lo que veníamos hablando en ese sentido. Cuando cargues algún currículum para alguna minera, si en algún momento a vos te interesa y demás, la mayoría de los currículums se cargan a nivel plataforma o internet. Siempre es importante
palabras claves, sí, en ese sentido. Para los vínculos así es. Claro, o sea, son pequeñas palabras donde uno las tiene que identificar y decir, bueno, tienen que ser muy puntuales, sí, a la hora de ponerlas. Porque decir, no es lo mismo redactar y decir, soy técnico en seguridad y higiene y quiero formar parte de la empresa, ¿va? No sé, ¿no? Como para decir, voy a un puesto de analista en seguridad y higiene. Listo. ¿Sí? Es muy puntual a dónde querés ir. Más técnico, pero puntual, porque en esta carrera o en esto vas a encontrar también, no te vas a encontrar con mucha gente que de repente quiere abarcar todo en ese sentido y a la misma vez y por las dudas me presento en el currículum de todo, un poco. Entonces al final, che, sí, sos técnico de seguridad y higiene, pero ¿en qué te especializás? ¿O a dónde querés ir? Porque tiene muchísimas ramas. Entonces, ¿a dónde querés ir? ¿Dónde querés estar dentro de la empresa, de la estructura? Entonces, por eso la idea son palabras claves en ese sentido, destacar competencias relevantes que vos tengas en ese sentido, y alinear experiencia y personalizar el perfil. ¿Sí? Y después lo que es una parte de mentor y aliado, hablo un poco o hace referencia a, che, a quiénes puedo seguir, o a dónde voy, con quién puedo hablar, con quién, básicamente en ese sentido, o aliados en la situación de decir a qué empresa yo voy a ir a apuntar para poder trabajar. Esa es la realidad em, de poder conseguir un perfil más profesional. Bueno, hablo un poco más de las mismas plataformas. Muchas veces tú vas a entrar a LinkedIn. Y en LinkedIn no te vas a poner que vas a crear tu LinkedIn, sino en LinkedIn te va a cargar, por ejemplo, a tu trabajo, o a Boomerang, o a porque la otra. Todos son lo mismo. Todos tenés todos tenés que tener cargado porque las dos empresas trabajan con la misma plataforma. Si bien LinkedIn es la base que vos puedes buscar, tienes que tener todas las otras plataformas. Sí, la verdad es que ayuda y siempre es como, bueno, nos pasa en Instagram, poner una cosa, el algoritmo te va llevando y te va trayendo otra información y es la que te va tomando. Si lo cargaste en LinkedIn, básicamente Boomerang te dice, va, listo, bueno, José está buscando este laburo y básicamente te trae desde otro lugar algo que no buscaste y te lo linkea. Y de repente vos estás mirando y te apareció y dices, listo, también lo cargo acá. Cargaste dos o tres, pum, también lo cargo en otra plataforma o en cierta empresa. Entonces siempre se va linkeando por el algoritmo y esa es la red que propio te va generando. Un poco lo que habíamos hablado anteriormente. Proyectos destacados, o sea, en ese sentido, a dónde vamos a estar o a dónde vamos a apuntar, básicamente. Resultados obtenidos y testimonios y logros, bueno, de estos profesionales o los referentes en este sentido. ¿Sí? Habla un poco el crecimiento continuo de lo que nosotros habíamos hablado anteriormente. Nivel o decir, che, mira, de tal forma, de tal manera, eh, o más como en el léxico, poner más de voz a voz, y en alguna va a tener que
subieron para una parte más técnica de poder hablar. Siempre tratar de llevar la charla, obviamente, que no es que sea dentro de todo entretenida, que pueda llegar y a la misma vez que esté con un lenguaje adecuado en ese sentido. Cuando hay algo que no sepas, cuando hay algo que no se sabe, cuando haya una pregunta que es medio descolocada o que no mentir. En este rubro, no mentir, no mandar fruta, no versear ni nada, porque todo se sabe y de repente es más preferible agarrar y decir, mira, no tengo muy claro ese punto, te lo averiguo bien y te doy una buena respuesta. Entonces es mucho mejor porque realmente vas a brindar un soporte, una respuesta a algo que en vez de estar vendiendo humo, vamos a decir, en ese sentido, que hasta puede ser erróneo, tranquilamente. Volvemos un poco al tema del lenguaje corporal. Bueno, acá los beneficios que habíamos hablado, una buena comunicación. Una buena comunicación va a generar de que vos tengas una buena relación primero con las personas a las cuales estás capacitando o a las cuales se está capacitando y con la empresa o que generes ese tipo de confianza con respecto a las empresas o a la parte de gerencia. En ese sentido, decir, che, bueno, esta persona que está dando esta capacitación sabe, entiende el tema, nos puede brindar soporte o no. Vuelvo a insistir, nosotros en lo que es seguridad y higiene siempre vamos a estar entre el Dios y el diablo, vamos a llamarlo así. O sea, estamos en el medio, siempre tenemos que quedar bien con los operarios. ¿Por qué? Porque son los que nosotros después vamos a ver al campo. Y es el que te putea, y es el que... claro, y es el que de repente tenés que ser mano dura, y el que tenés que decirle, che, usa esto, usa lo otro, porque si no te hago un informe. Pero tenés que llevarte bien en ese sentido. Y después, con gerencia o los dueños de la empresa, porque son los que después, son los que pagan el sueldo y obviamente son los que te contratan para cuidar a esta gente. Entonces, con los dos lados siempre uno tiene que estar bien en este puesto. Y para eso, bueno, uno tiene que ser versátil, tiene que tener como una personalidad ni negro ni blanco, o sea, siempre un gris, tratando de ser lo más cordial. Y vuelvo a insistir, bajo experiencias y bajo el puesto en seguridad y higiene no es como para decir, che, me voy a hacer millonario o me voy a zafar o me voy a salir o va a ser un escape para poder generarme un sueldo y un dinero. Esa es la realidad. O sea, es una herramienta como todas, como el del arquitecto, como aquel que es ingeniero, como aquel que es una herramienta profesional, siempre y cuando se tome de esa manera y sabiendo cuál es el puesto que tenemos que ocupar. Y te lo digo ¿por qué? Porque no es bueno, hay momentos que no es bueno y es esta parte donde uno tiene que saber, che, ¿qué carajo hago acá? O ¿por qué me tengo que estar peleando con este? O ¿por qué me tengo que estar discutiendo con el otro? O ¿por qué tengo que aguantarme a tal jefe y tal cosa? Y bueno, momentos buenos, momentos malos como todos los laburos. Exacto. Una buena comunicación aumenta la productividad, que es lo que estábamos hablando, fortalece el trabajo en equipo, facilita la toma de decisiones y bueno, básicamente que, como dije antes, que esté ordenado, organizado, va a hacer que no pases mayores nervios y vayas mejor preparado básicamente a una presentación. De todas maneras, hoy en día cuando uno dé una presentación o da una presentación, básicamente ya tenés como una estructura. Bueno, vos sos de las personas actuales que usan ChatGPT, entonces en ChatGPT vos generalmente decís, dame una estructura y te da una estructura o te da un lineamiento. Cuando hago algo y bueno, yo puedo mejorar los aspectos y puedo... Bien, exacto. Y bueno, y le va buscando. Pero bueno, hay gente que por ahí no usa ChatGPT o hay gente que no sabe por ahí cómo armar un informe o una estructura o una presentación
o un PowerPoint para poder brindar una capacitación en ese sentido. Y un poco puntos claves para tener en cuenta es escuchar, por eso la idea siempre es que sea dinámico. Exacto. Y tipo de preguntas, lo importante siempre es que podás, cuando des una charla o una capacitación, siempre dejar abiertas las preguntas y que la gente pueda levantar la mano, que la gente tenga esa confianza de poder decir, che, tengo tal duda. Y vuelvo a insistir, siempre acá es un poco más fácil porque sos vos, ¿no? Entonces básicamente no hay drama en ese sentido. Haces una pausa y decís, che, mira, tengo tal duda, o largás cualquier comentario. Pero cuando hay 30, 20, 50, 10, 15, es diferente. Empatizar y bueno, adaptarse obviamente al mensaje en ese sentido. Lo mismo que habíamos hablado, prepararse a fondo, básicamente, respirar, mantener, practicar con frecuencia y visualizar cómo vendría a ser todo, más que nada. Mantener volumen, mantener un ritmo, una entonación y bueno, y saber cuándo hay que hacer pausas y demás, o darse cuenta cuando el público está más decaído o más... Exacto, o lo vas manteniendo. Comprobado es hablar o preguntarle a ChatGPT que me haga una entrevista formal con estas condiciones. Entonces, en base a, si subí el currículum, mucho mejor. En base a este currículum, hacerme una entrevista. ¿Sí? Entonces, con eso vos podés practicar varias veces diferentes entrevistas o diferentes opciones que te pueden llegar a preguntar desde el otro lado y cómo responder. Puntos claves, vuelvo a insistir, dentro de una entrevista, para mí o bajo mi experiencia, es obviamente cuando inicias con una presentación, quién sos, cuáles son tus estudios, dónde has estudiado, un poco el hilo no tan grande ni tan extenso de cómo iniciaste o experiencias un poco en ese sentido de vida, vamos a decirlo así, que generalmente en esos puntos cuando hace una entrevista tiene que notarse obviamente un poco más humano. Bueno, insistir en lo que a mí generalmente un poco me sirvió y no tan robot o estructurado.